Bendiciones, hermanos. Empezamos ahora la clase número 2 de métodos de estudio bíblico. Ayer, en la clase pasada, hemos visto los distintos métodos que existen y que pueden nos ayudar a estudiar la Biblia. Y en la clase de hoy vamos a empezar a conocer cómo podemos estudiar la Biblia de forma personal, profunda y de esta forma también enseñar a otros. Empezamos con pasos a seguir en el estudio bíblico. Hay algunas letras, un pequeño acróstico que nos enseña los pasos que podemos seguir para estudiar la Biblia. Y este acróstico es exactamente esta palabra que vemos ahí, oica. ¿Qué significa oica? Significa, el O significa observación, es el primer paso que debemos dar cuando vamos a estudiar la Biblia. He leído un texto, entonces lo primero que voy a hacer ahora es observar lo que dice ese texto. La letra I significa interpretación, o sea, voy a tratar de entender lo que significa las informaciones que he observado en el texto. La letra C significa correlación, o sea, en que otras partes de la Biblia habla del mismo tema, del mismo asunto y que puede aportar información o ayudarme a entender mejor lo que estoy leyendo y estudiando en un determinado pasaje. Y la letra A significa aplicación. Entonces, estos 4 pasos son básicos, esenciales y necesarios para cualquier método de estudio bíblico que alguien va a utilizar. No importa si va a ser un estudio devocional o si va a ser un estudio temático, o se uno vai estudar um versículo, ou um capítulo, ou um livro, ou o personagem, uma biografia, não importa. Qualquer uno de los métodos, podemos seguir estes 4 pasos que chamamos de OICA: observación, interpretación, correlación y aplicación. ¿Qué es entonces la observación? ¿Cómo se hace una observación? Tiene que ver con notar las características de un libro de la Biblia, una sección, un párrafo o un versículo. Es decir, en este paso se esfuerza uno por examinar el texto bíblico detenida y comprensivamente a fin de reunir la información que ha de ser interpretada. Entonces, esa palabra por sí sola ya nos llama a una detención, una atención especial hacia el texto que estamos leyendo. Significa que no voy a leer así rápidamente, pero voy a leer detenidamente, observando las palabras que están escritas, observando los verbos, observando las enseñanzas, observando, por ejemplo, incluso palabras que se repiten en el texto o etcétera. Voy de hecho poner atención a todos los detalles que están en el texto. Y este primer paso del estudio bíblico responde a la pregunta: ¿qué es lo que veo en el texto? Entonces, vamos a tratar de mirar con bastante atención, con bastante detalle, para sacar del texto todo lo que sea posible. Entonces, la observación es la primera cosa, el primer paso que uno da cuando va a estudiar la Biblia, y
exactamente responde a la pregunta, ¿qué es lo que veo en el texto? Cultive entonces, para hacer una buena observación, cultive el hábito de preguntar constantemente. Estas preguntas, hermanos, deben estar en nuestra mente siempre cuando vamos a leer la Biblia. Y después que nos acostumbramos, que desarrollamos la habilidad de estudiar la Biblia, estas preguntas van a ser casi que automáticas. Cuando uno lee el texto, automáticamente ya va a estar observando quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo. Estas preguntas ya van a estar en nuestra cabeza. Por tanto, para que esto sea así, es necesario que empecemos poniendo en práctica. Cuando vas a leer el texto, tenga cerca de usted, a su lado, estas pequeñas preguntas. ¿Quién? El texto habla de quién o habla a quién. ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo pasó lo que está registrado en el texto? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Todas estas informaciones, estas preguntas van a nos ayudar a observar lo que el texto dice. Estas preguntas son los elementos básicos de la observación precisa, que es esencial para la interpretación exacta. Entonces, estas preguntas son bastante importantes y debemos acostumbrarnos con ellas. Aquí tenemos una tabla que nos muestra cómo podemos hacer estas preguntas. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? Para descubrir los eventos y las ideas del texto. Ejemplos. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué tema se está hablando? ¿Qué se dice de los personajes? ¿Qué principios se están dando? ¿Qué causó o causa todo? Ahí tenemos algunos ejemplos de preguntas con esta primera palabrita que, esta primera interrogante, ¿qué? La segunda interrogante, ¿quién? ¿Cuál es el objetivo de esta interrogante? Para descubrir las personas. Ejemplos de preguntas. ¿Quién está hablando a quién? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién o quiénes escuchan? ¿De quién se está hablando? La tercera interrogante, ¿cuándo? El objetivo es para descubrir el tiempo. Ejemplo de preguntas, ¿cuándo se dice esto? ¿Cuándo se cumplió o se cumplirá lo que está escrito en el texto? La otra interrogante, ¿dónde? El objetivo es para descubrir el lugar. Ejemplo de preguntas, ¿dónde está el que habla? ¿Dónde son los eventos? La otra interrogante, ¿cómo? El objetivo para descubrir los detalles. Ejemplo de preguntas, ¿cómo se entendió esta idea? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Y la otra interrogante, ¿por qué? Para descubrir la razón de un texto o de un hecho. Ejemplo de preguntas, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué están ahí? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas, del por qué debemos hacer estas preguntas, cuál es el objetivo de estas preguntas, cómo se puede hacer estas preguntas a un texto bíblico. Y usted ya puede perceber cómo estas preguntas nos ayudan a entender bastante el texto y sacar las enseñanzas necesarias y útiles para la vida de uno. Aquí también otras cosas que debemos observar. Hacen parte de este primer paso
cuando vamos a estudiar la Biblia, que es la observación. No solo debemos hacer estas preguntas al texto, pero también debemos observar, por ejemplo, las palabras claves que están en el texto, los consejos, exhortaciones, avisos o promesas que se encuentran en el texto, las causas y efectos, los contrastes, comparaciones o ilustraciones, las repeticiones, progresión de ideas y etcétera. Yo me acuerdo que siempre escuchaba un hermano que le gustaba mucho enseñar la Biblia y enseñaba muy bien, que él siempre decía, ninguna palabra está en la Biblia por un acaso. Cada palabra que está en la Biblia, aunque sea una letra, tiene un sentido, tiene un objetivo y tiene un significado. Entonces, debemos incluso observar estas pequeñas expresiones o una letra que sea que esté en el texto que puede nos ayudar a entender perfectamente lo que el Señor quiere nos decir. Entonces, quanto a las palabras claves, ¿cuáles son las cosas específicas para observar? Buscar aquellas palabras que piensas que son importantes en el texto. Algunas veces las palabras que se repiten te darán la clave. Subraya en tu Biblia. O entonces, si no quieres subrayar, apunte en el cuaderno las palabras que se repiten, incluso cuántas veces se repite la palabra en un determinado texto. Cuanto a los consejos, exhortaciones, avisos y promesas, ¿qué cosas debemos observar? Fíjate en los avisos que un escritor da, el consejo, las exhortaciones, los avisos, las cosas que te dice de hacer. También fíjate en las promesas y los ánimos. Una de las claves es buscando los imperativos. ¿Cómo voy a identificar los consejos o los mandamientos o alguna cosa, una exhortación? Debo observar los verbos y principalmente los imperativos. Van a ayudar en a observar estas informaciones. Causa y efecto. ¿Qué cosas debemos observar? Cuando observas avisos, mira si el autor da algunas razones para su recomendación. O mira si está poniendo una relación de causa-efecto. Si haces esto, entonces ocurrirá esto. A menudo con un aviso dará posibles resultados. Por ejemplo, si tomamos el texto de Josué 1:8, que es un texto bastante conocido, ahí tenemos un ejemplo de causa y efecto. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí viene el efecto. ¿Cuál es? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es la causa? Meditar en la ley del Señor de día y de noche. Y practicarla, ponerla por obra. Y ahí viene el efecto. ¿Cuál es el efecto? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 nos da un ejemplo bastante claro de esto. Versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar primero el reino de Dios. Esta es la causa. ¿Cuál es el efecto de esta causa? Todas estas cosas os serán añadidas. Entonces,
Causa y efecto generalmente tiene que ver con una condición. Si el hombre hace o la persona hace una determinada cosa, entonces los efectos van a ser tales cosas. Si el hombre no hace determinadas cosas, los efectos también van a ser distintos. Entonces, causa y efecto tiene que ver con condiciones. Para que se llegue a un determinado resultado, tiene que se hacer una determinada cosa o dejar de hacer una determinada cosa. Cuanto a los contrastes, comparaciones e ilustraciones, mira cómo estos ayudan al autor a sacar sus ideas. La comparación es la asociación de cosas que son similares, como los contrastes son la asociación de cosas que son opuestas. Y ahí podemos observar las palabras como generalmente dan la idea de que se está haciendo una comparación o entonces un contraste, pero. La palabra pero puede indicar un contraste. Entonces, aquí tiene que ver un poco también con las figuras, recursos de lenguaje que nos ayudan a expresar ideas. Entonces, también debe ser observar esto en un texto. Y por último, las repeticiones o progresiones de ideas. Esto a menudo te dará una clave para el propósito del autor en determinado pasaje. Toma especial nota de listas de ítems o ideas. Compara los ítems y ve si hay algunos significados en el orden. Van las ideas hacia un clímax. Entonces, todo esto es para observar. Y como usted puede ver, cuando se va a estudiar la Biblia, también hay la necesidad de conocer un poco de gramática, de la lengua. Entonces, si usted tiene dificultad o no estudió bien lenguaje en su escuela cuando estabas estudiando, le animo a que estudies o hagas un repaso porque el entendimiento correcto de la gramática te va a ayudar exactamente en este primer paso del estudio bíblico, que es la observación. Vamos entonces al segundo paso, que es la interpretación. Este paso responde a la pregunta, ¿qué significa? Entonces, uno hace todas las observaciones y después que sacó todas las observaciones, informaciones, las cosas importantes del texto, ahí viene la pregunta, ¿qué significa esto que he observado en el texto? Es buscar las respuestas que ayudan a reconocer el significado de lo que hemos visto en el primer paso, ¿cierto? Entonces, aquí, si en la observación hemos hecho preguntas para encontrar informaciones, en la interpretación vamos a tratar de encontrar las respuestas para las preguntas que hemos hecho en la observación. La correlación. ¿Qué es la correlación? Responde a la pregunta en qué otra parte de la Biblia habla de esto. O sea, es el momento en que voy a tomar exactamente una concordancia bíblica y voy a buscar informaciones de un distinto tema, de un distinto hecho en otras partes de la Biblia. Y para esto, para facilitar encontrar exactamente los textos, hay varias formas. Por ejemplo, aquí en los pies de página de la Biblia, hay varias referencias bíblicas. Estas referencias bíblicas conducen al estudiante a otro texto que también trata de aquel tema. Entonces, usted va a encontrar, por ejemplo, en el versículo una pequeña letra o un pequeño número
y vas a buscar en el pie de página la misma letra o el mismo número, y ahí vas a encontrar otro texto bíblico, en otra parte, que habla también de este tema. Entonces, esa es una forma de hacer la correlación, es una forma de concordancia. Pero ahí está solamente uno o dos, a veces tres textos en otra parte de la Biblia que trata de aquel tema. Y no están todos ahí. Entonces, la concordancia bíblica es que va a ayudar a encontrar otros textos que también tratan de este mismo asunto. Es buscar los pasajes paralelos que amplifiquen, expliquen, clarifiquen y traigan significado a los elementos del texto en estudio. Debemos nos acordar que Biblia se explica con Biblia. Biblia se interpreta con la Biblia. La Biblia mismo se interpreta. Entonces, si leemos un texto y no entendemos bien lo que quiere decir, podemos buscar otros textos que hablan del mismo tema y de esta forma podemos lograr entender lo que quiere decir aquel distinto tema. Entonces, la correlación también no es algo que uno va a hacer en un momento separado del estudio. Algunos, después que desarrollan la habilidad, mientras están observando, ya van buscando y haciendo apuntes de otros textos de algún tema para que después quede más claro, más fácil la organización del estudio. Entonces, la correlación tiene exactamente que ver con esto. Tengo un texto, pero quiero saber lo que dice otras partes de la Biblia de este mismo tema. ¿Cuál es la relación de este texto con otros textos de la Biblia? Y el último paso entonces de la OICA es la aplicación. Como hemos dicho ya, de nada sirve estudiar la Biblia, tener las informaciones y no aplicarlas a nuestra vida. El objetivo del estudio de la Biblia no es tener conocimiento simplemente, es de hecho practicarla, vivirla. Y esto tiene que ver con aplicarla a nosotros mismos. Entonces, la aplicación responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? Observe que es bastante práctico. ¿Qué debo hacer? He leído un texto, he estudiado el texto, he aprendido muchas cosas en este texto y ahora, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Entonces, por fin nos queda la tarea de aplicar los principios bíblicos que se hallan ahí en el texto. Dios desea que hagamos lo que dice su palabra y no solo que la entendamos. Y Santiago incluso nos exhorta que no debemos ser simplemente oyentes de la palabra, pero debemos ser practicantes. Y de la misma forma, no debemos simplemente ser estudiantes de la palabra, pero también practicantes. Ahora vamos a un pequeño ejemplo de estos 4 pasos OICA que hemos visto hoy día. Veamos. Primero de todo, el texto bíblico. Y se supone que el estudiante de la Biblia, un pastor y un líder, no va a leer la Biblia aleatoriamente solamente cuando va a predicar o cuando tiene que hacer un estudio. Se supone que tiene una lectura regular de la Biblia y secuencial. Esto quiere decir que empieza leyendo un libro y lee el libro completo hasta el final y después lee el libro siguiente, hasta que ella tenga leído todo el testamento y después va al otro testamento y también va leyendo todos los libros en la secuencia, ¿cierto? Entonces, primero, ¿cuál es el texto de la lectura de hoy día? ¿Cierto? Hoy día voy a leer el texto, hoy día me toca leer tal texto. Entonces, el texto de la lectura diaria para el estudio personal devocional. Y cuando va a ser un estudio que va a ser ministrado a la iglesia, entonces el texto que se está estudiando en la iglesia.
Aquí como ejemplo, vamos a tomar el texto de Mateo capítulo 22, versículo 37. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Observación. Veamos aquí cómo se hizo la observación de este texto. Primero, un imperativo, amarás. Este mandamiento fue dado por Jesús. Segundo, Jesús estaba contestando a una pregunta de los fariseos. Observen aquí que no es posible estudiar un texto sin observar también el contexto. Yo no puedo estudiar un versículo como es el ejemplo que estamos utilizando aquí, si no leo lo que está antes del versículo y después del versículo. Esto es el contexto. A veces todo el capítulo. Este es el contexto. Si yo no conozco el contexto, en dónde está aquel versículo, no voy a lograr entenderlo correctamente. Entonces, ¿por qué puedo afirmar, por ejemplo, que Jesús estaba contestando a una pregunta de los fariseos? Porque esto no está escrito en este versículo de Mateo que hemos leído. Pero observe que los versículos anteriores van a explicar, me mostrar exactamente eso. ¿Por qué Jesús habló? Observe ahí también la pregunta. ¿Por qué Jesús habló esto? ¿Por qué Jesús dijo esta palabra? Porque él estaba contestando a una pregunta que los fariseos habían hecho. Tercero, observamos ahí, el amar a Dios debe ser de una forma completa, porque el texto menciona corazón, alma y mente. ¿Ok? Cuarto, observe ahí la pregunta. ¿Qué significa amar con todo corazón? ¿Qué significa amar con todo el alma? ¿Qué significa amar con toda la mente? Queda la pregunta, ¿es la misma cosa o son cosas distintas? Jesús simplemente deseaba enfatizar que debemos amar a Dios o cada una de estas cosas quiere decir una manera distinta de amar. Están observando cómo cuando empezamos a hacer preguntas, surgen muchas cosas para buscar del texto bíblico. Vamos a la interpretación. Marcos 12, 30, y aquí ya vemos una correlación, porque la correlación no es simplemente para mencionar separadamente los textos, los otros textos bíblicos. La correlación debe estar presente exactamente aquí en este momento en que vamos a interpretar el texto, tratar de entender el texto, y ahí las otras referencias bíblicas nos ayudan aquí en este momento de la interpretación. Entonces, aquí tenemos un otro texto, Marcos 12, 30. Vamos a leer para que podamos saber lo que dice el texto. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Observe que el texto de Mateo hablaba de con todo tu corazón, alma y mente. El texto de Marcos aquí dice, y con todas tus fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas. Marcos agrega más un elemento. Están observando cómo cuando se busca otro texto bíblico, vamos a obtener otras informaciones importantes e interesantes. Entonces, Marcos 12, 30 agrega fuerzas. La cita proviene de Deuteronomio 6, 5. ¿Cómo se sabe esto? Cuando se va a buscar ahí en las informaciones de pie de página, ahí está Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Este versículo dice corazón, alma y fuerzas, como está ahí en Deuteronomio. El uso de varios términos no está dirigido a citar
diferentes facultades humanas, sino a subrayar la integridad del tipo de amor que es requerido. O sea, amar a Dios, en otras palabras, debe ser algo completo y no algo parcial. No puedo amar a Dios un poquito solo o parcialmente. Tiene que ser completo. Tiene que involucrar todo mi ser. Corazón hace pensar en sentimientos, emoción. Alma hace pensar en la voluntad y mente, en griego, dianoia, significa mente, entendimiento o imaginación. Tiene que ver con la razón y el intelecto. Entonces, cuando observamos qué significan estas tres palabras, alma, corazón, alma y mente, vemos que corazón tiene que ver con los sentimientos, alma tiene que ver con la voluntad y mente tiene que ver con el entendimiento, la razón, el intelecto, el raciocinio. Romanos 12, Pablo habla de culto racional. Dice que nuestro culto debe ser racional. El amor a Dios debe ser con las emociones, la voluntad y la razón. O sea, debe involucrar todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra razón. Es algo totalmente consciente y no influido por circunstancias. Entonces, no es simplemente, yo amo a Dios porque me gusta. No, es mucho más que esto. Es algo consciente. Yo amo a Dios porque, vamos a decir, porque me gusta, envolve las emociones. Yo amo a Dios porque deseo amar a Dios, quiero amar a Dios y debo amar a Dios. Y amo a Dios porque entiendo que esto es lo correcto, que esto es lo necesario, esto es lo que debo hacer. Entonces, ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es interpretación. Cómo explicar lo que he observado en el texto. Correlación. Encontramos la misma palabra, dianoia, y aquí estamos simplemente haciendo la correlación de una única palabra en este texto. Solo para ejemplo, dianoia en Marcos 12:30, Lucas, Efesios, Colosenses, Hebreos, 1 de Pedro 1:13 y 1 de Pedro 4:1. Entonces, en todas estas referencias aparece la palabra dianoia. ¿Y por qué es importante leer y conocer esos textos? Porque nos van a entender, a ayudar a entender qué quiere decir entonces dianoia, que es traducido para nuestro idioma como mente. Lo que los escritores dicen cuanto a mente en estos distintos textos. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es correlación, que por lo general ya va a estar incluida ahí en la interpretación. Cuando voy a hacer la interpretación, ya necesito haber buscado los textos, leído los textos, examinado los textos, para que en el momento de la interpretación ya pueda utilizar las informaciones que esos otros textos me aportan. Y por fin, la aplicación. Después que he hecho todos estos pasos, la aplicación. Y aquí en la aplicación algo bastante interesante. Por lo general, es muy fácil hacer la aplicación de un texto para los otros. Es muy fácil, por ejemplo, decir a las otras personas, usted debe amar a Dios con su corazón, con su alma y con su mente y con sus fuerzas. Es muy fácil. Pero la aplicación debe ser, antes que todo, personal. Y este es el problema que muchos saltan. A muchos estudiantes de la Biblia no les gusta hacer la aplicación personal y no la hacen. Y es esto que debemos hacer. Este es el punto principal. Si hemos estudiado y no aplicamos a nuestra vida, no sirve de nada.
Estudiar y aplicar a la vida de los otros es importante. Si el otro va a poner en práctica, va a surtir sus efectos. Pero antes que todo, la aplicación tiene que ser en primera persona. Yo, ¿ok? Entonces aquí el ejemplo, necesito amar a Dios incondicionalmente. Deseo obedecer este mandamiento, incluso con la imaginación. Señor, ayúdame a amarte así. Entonces, la aplicación tiene que ser en primera persona a quien está estudiando la Biblia y debe llevar a práctica, a efectos prácticos en la vida de uno. Y por fin, para finalizar, aquí tenemos la sugerencia de un trabajo práctico. Aplique los pasos OICA al texto bíblico indicado, Josué 1:8 o Filipenses 4:8. Puedes leer uno de estos textos, escoger cual quieras y intente aplicar estos pasos OICA que hemos estudiado hoy día a uno de estos textos. Seguramente vas a aprender muchas cosas y vas a ver cómo es agradable, bueno y motivador estudiar la Biblia. Bendiciones y nos vemos en nuestra siguiente clase.